Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la construcción de proyectos en relación con lo que establece el plan de descarbonización. Y para ello hemos invitado al ingeniero Enrique Barreda Lizano. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias, don Jorge. Don Enrique es máster en dirección de proyectos del PMI, Project Management Institute. También tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Es presidente de la Asociación de Gestión de Proyectos de Costa Rica. También ha sido profesor o es profesor de la gerencia de la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad de Costa Rica, de la UCI y del ICAP. Es fiscalizador de la Contraloría General de la República en inversión pública y contratación administrativa y ha participado en una serie de congresos como expositor. Don Enrique, bienvenido a este programa. Demasiadas gracias, don Jorge. Realmente vamos a empezar tratando este tema diciendo que mucha gente dice que la planificación de proyectos no es importante, simplemente hacen el diseño y luego construyen y luego tienen un montón de problemas. ¿Por qué es importante la planificación? ¿Qué etapas tiene? Claro, tal vez habría que decir ahí que un comentario que normalmente hacemos es que en el tema de proyectos, los proyectos fracasan al principio. Se manifiesta su fracaso al final, pero fracasan al principio. Y todos los estudios que se han realizado a nivel mundial sobre las prácticas buenas y malas que se llevan a cabo para realizar los proyectos, han demostrado que los proyectos que se planifican, los proyectos que se estudian antes de emprender ya la construcción, normalmente logran niveles de éxito mucho mayores, alrededor del 2,5% veces más exitosos que los proyectos que se hacen en forma desplanificada. De hecho, los temas de costos aumentan sustancialmente cuando el proyecto no se planifica. Hay una tentación muy fuerte a no invertir en las etapas iniciales, pero eso cuesta demasiado en las etapas finales y cuesta con creces. Lo que me ahorro en la fase inicial de concepción del proyecto, lo pago con creces después en la construcción. Entonces ahí es donde radica fundamentalmente el hecho de por qué todas las mejores prácticas a nivel reconocidas internacionalmente establecen el proceso de planificación como un eje central de la gestión de proyectos. Bueno, pero en Costa Rica hemos tenido malas experiencias, ¿verdad? Yo no sé cuál es la tasa de éxito de los proyectos, tanto públicos como privados en este país, pero lo que nos dicen es que hay proyectos que duplican su inversión, hay proyectos que duran 1 año, 2 años más de lo que se planificó. ¿Cuál es la tasa de éxito en este país? Sí, hay que reconocer que tenemos que hacer esfuerzos importantes para mejorar el nivel de éxito de los proyectos, sobre todo a nivel público. No tiene los niveles de éxito que necesitamos, que requerimos. Y esto lleva consigo aparejado también el por qué hemos venido trabajando en mejores prácticas de gestión de proyectos. Vamos a decir que normalmente los aspectos técnicos en proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción normalmente no son el problema. Lo que se ha venido a demostrar en muchos estudios, en varios estudios, es que los problemas son de gestión. Y no son solamente de coordinación y de relaciones que tengan que ver con la coordinación y liderazgo, digamos, en el proyecto, sino con la administración misma del proyecto. Son aspectos administrativos que muchas veces el técnico no ha logrado profundizar adecuadamente en el proyecto. También tenemos una diferencia entre lo que es obra y lo que es proyecto. La gente confunde y dice, yo tengo un proyecto y se imagina la fábrica, se imagina la central eléctrica, pero el concepto de obra, el alcance de la obra, a veces no está bien definido, que es parte, digamos, de la ejecución del proyecto. Claro, eso es muy importante. La obra es un componente esencial del proyecto, pero no es el proyecto. La obra tiene que operar después y tiene que redituar. Todo lo que nos costó hacer la obra, bien planificado, con respecto a un buen presupuesto, después debe redituar y nosotros debemos recuperar la inversión en el tiempo. Y ahí es donde está fundamentalmente el tema. Porque esa recuperación en el tiempo
hace que el proyecto lo veamos no solamente como la obra que hay que hacer desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura posiblemente, sino va mucho más allá. Es exactamente cuál, y voy a permitirme decirlo de esta manera, cuál es el negocio, sea económico, sea financiero, sea social, que es exactamente lo que quiero lograr con el proyecto. Eso va a trascender la obra. Y el proyecto es precisamente eso. El proyecto es lograr un resultado a través de la obra que estoy Sin embargo, bueno, para poner un ejemplo, incluso cuando uno construye su casa, tiene ese tipo de problemas. No define bien el diseño final y cuando está construyendo se le ocurre hacer una habitación más o ampliar la cocina o poner un baño de visitas que no previó al principio y al final eso implica mayor plazo, mayor costo, ¿verdad? Y no se ejecuta bien el proyecto. Sobre todo que estamos hablando de fases en las que ya los costos son muy altos. Vamos a ver, cuando estamos en las fases iniciales, uno podría decir que un proyecto de la naturaleza de infraestructuras o de edificaciones, estaríamos hablando de que hay una fase de concepción, una fase de diseño y una fase de construcción. Por lo menos estas tres, como mínimo, deberíamos tener. Resulta que en la fase de concepción no solamente puedo generar cambios, sino que puedo optimizar la solución. Yo realmente puedo optimizar cuántos cuartos son los que tengo que tener y puedo optimizar los costos y puedo optimizar los tiempos. El problema es que cuando no lo hago antes, me toca hacerlo después y durante la construcción eso es demasiado caro. ¿Y en qué fallan los proyectos? ¿En la concepción, en el diseño detallado o en la ejecución de la construcción? La causa raíz está en la concepción. La causa raíz del problema está en la concepción. Porque el proyecto tiene que demostrar que es viable, que el proyecto lo podemos hacer, que el proyecto va a satisfacer el objetivo estratégico. Y en este caso, por ejemplo, el de carbono neutralidad es un objetivo estratégico que todo proyecto, a partir de que se asume en la estrategia nacional, todo proyecto debe tener en su ADN ese componente y a partir de que tenga ese componente, debe en la concepción generarse la solución con ese componente integrado. Cuando no lo tengo, ya comenzamos a tener problemas después. Y los problemas se me van encareciendo y las posibilidades de cambiar y modificar ya se vuelven más restrictivas porque los cambios se me vuelven más caros. Entonces, definitivamente es al principio. Tenemos ejemplos de eso, ¿verdad? No sé, la carretera de entrada a APM Terminals, que se les olvida la parte del ingreso. Sí, es muy delicado. Por ejemplo, ¿verdad? O el proyecto de Reventazón, que cuesta más del doble. El proyecto de Reventazón es un caso que yo diría controversial incluso. Vamos a ver, me explico. Tal vez lo dejamos para el próximo segmento. Vamos a hacer un corte y volvemos con el siguiente tema de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa. Regresamos con el análisis de la gestión de proyectos. En este caso, don Enrique, hay una variable adicional, que es el plan de descarbonización. De ahora en adelante, los proyectos, tanto de inversión pública como de inversión privada, deberían considerar la reducción de emisiones y el impacto ambiental que producen. Entonces, cuando uno está haciendo una cartera de proyectos, un portafolio de proyectos, ¿qué criterios debe adicionar para que ahora los proyectos contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Claro, aquí tal vez habría que ser preciso en decir que otra debilidad que tenemos a nivel del sector gobierno, incluso en el sector privado se observa, es la de tener buenas prácticas, en este caso de la gestión del portafolio de proyectos. La gestión del portafolio de proyectos lo que permite a las organizaciones y a las entidades es obtener el mayor valor estratégico en sus proyectos. Y eso significa que si la estrategia ya me define que vamos con un pilar estratégico que es el de descarbonización, pues el portafolio de proyectos debe tener criterios muy concretos para que toda la colección de proyectos que yo tengo priorizados debidamente tengan criterios que tengan que ver con bajas emisiones digamos a nivel de hidrocarburos,
que la energía tenga cada vez componentes mucho más limpios. Por ejemplo, que en el tema de la construcción haya, y los hay, estándares y buenas prácticas como Lean Construction y Lead Construction, que tienen que ver con menores desperdicios en la construcción, pero también con diseños mucho más amigables y mucho más sostenibles con el ambiente. Entonces me parece a mí que estos criterios, estos elementos deben ser incorporados desde el portafolio para que las soluciones que se van diseñando precisamente desde la fase de conceptualización, yo ya las venga estableciendo y definiendo para que sean proyectos y soluciones que sean sostenibles, que sean amigables con el ambiente. Sí, por ejemplo, en los edificios, ahora necesito utilizar la energía solar con paneles fotovoltaicos, necesito utilizar el agua llovida para los inodoros, necesito orientar el edificio de tal manera que aproveche la energía solar, necesito orientar el edificio para las corrientes de viento y tener menor aire acondicionado, y necesito modificar materiales. Correcto. Ahora, el aspecto estructural no está todavía tan adelantado para usar materiales que no sean relacionados con el acero, la varilla, por ejemplo. el concreto. Curiosamente, Lead Construction se ocupa de esos factores. Entonces, lo que requiere es, a la hora de hacer los diseños, que los diseños tengan ambientes, las áreas comunes, tengan ambientes oxigenados, realmente con mejor calidad del aire, que no se recurra al aire acondicionado. En un momento determinado, una mejor ventenería, aires cruzados, un mejor diseño te permitiría evitar o minimizar o reducir la utilización de aires acondicionados. Entonces, estos elementos ya están, son buenas prácticas, hay una colección de buenas prácticas reconocidas internacionalmente en el tema, que creo que poco a poco tenemos que ir adoptando como país, tanto en el sector privado, habría que dar los incentivos para ello, y en el sector público hacer la adopción. Sí, también están las carreteras, digamos que ya no pueden invadir áreas protegidas, por ejemplo. Ahora vamos a tener más proyectos de origen solar que ocupan una gran extensión y que compiten, digamos, con las áreas protegidas. Los proyectos geotérmicos que están en parques nacionales, ¿verdad? ¿Está la ley de contratación administrativa lista para aceptar esa nueva variable ambiental? En mi opinión, la ley de contratación administrativa ha estado haciendo un esfuerzo importante por las compras verdes y por hacer un esfuerzo en este tema, lo cual quiere decir que yo puedo poner criterios a la hora de elaborar los términos de referencia para contemplarlos y que los proyectos sean más verdes. Sin embargo, vamos a decir que en el tema de la ley de contratación administrativa, lo que hemos observado es que precisamente, otra vez, las dificultades que tiene están asociadas con la planificación del proyecto. Es en la planificación del proyecto donde todas estas variables deben estar incluidas. Sí, porque muchos profesionales le echan la culpa de la falla en la ejecución de proyectos a los argumentos, los artículos que tiene la ley de contratación administrativa. Vamos a ver, el tema es complejo, es multifactorial. Sin embargo, me atrevo a decir con toda certeza de que la causa raíz de la problemática que tenemos en contratación administrativa está asociada con la definición del objeto contractual. Esta definición del objeto contractual no es parte de la norma técnica, sino más bien de la norma jurídica, sino de la norma técnica. Y tiene que ver con la planificación del proyecto. Es precisamente en una buena conceptualización del proyecto que yo puedo definir entonces qué es exactamente lo que yo quiero que el contratista realice. Y también con la intervención del cliente, porque a veces las empresas dicen, bueno, yo le voy a suministrar a usted las láminas durante el proceso para que me haga un tanque, claro, o la tubería para que me haga un poliducto, o un acueducto, ¿verdad? O le voy a suministrar, no sé, la piedra y la arena para que haga una carretera. Y entonces esa obtención de esos insumos que le van a dar al contratista llega tarde y se empieza a trazar el proyecto. Ahí tenemos otro problema. Y ahí es cuando la administración se compromete dentro del contrato a aportar materiales o el acceso al sitio del proyecto. Y de pronto ya tenemos problemas con las expropiaciones o tenemos problemas con que la calidad de los materiales no es la que debió corresponder si la obtengo de un proveedor independiente. Por ejemplo, Ruta 32 o, no sé, las líneas de transmisión con los derechos de vía. Por ejemplo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que el Estado está entrando en un riesgo complicado porque
a la hora de contratarle al proveedor, en este caso al contratista, esas indefiniciones lo que hacen es que le afectan el ritmo de trabajo. Ahí tenemos un problema que tiene que ver con que el Estado también puede verse afectado con que le recurran, más bien que haya una reclamación dentro del contrato, precisamente por estas debilidades. El Estado tiene que mejorar muchísimo en la planificación del contrato y salir a contrato con todo listo realmente, con todo ordenado. Sobre todo ese objeto contractual definido, insisto, en la fase de conceptualización o en la fase de diseño posiblemente. Eso es lo que me va a asegurar o me va a dar mejores posibilidades de éxito en el contrato que voy a realizar. Quiere decir que la culpa no es del contratista cuando ejecuta, sino del cliente cuando diseña o cuando define los alcances de su obra, de una carretera, de un proyecto hidroeléctrico, de una refinería. Decía que los problemas son multifactoriales. Yo pienso, insisto, de que la definición del objeto contractual, cuando es ambiguo el objeto contractual, es muy difícil de controlar. Entonces, el contratista, cuando contrata este objeto, que es ambiguo, ya tiene una serie de grises, o sea, ya no es blanco y es negro como para definir qué me tocaba hacer y qué no me tocaba hacer, sino que entra en unos campos grises donde me da pie a la reclamación. Entonces, lo que yo diría aquí es que la administración sí tiene mucha tarea, mucho trabajo que hacer, y lo puede hacer para evitar estos riesgos. Y luego controlar entonces, ahora sí, adecuadamente al contratista. Porque ejercer el control del proyecto es otro aspecto que hay que revisar. También ahí encontramos debilidades, solo digo que en la fase de planificación se encuentra, vamos a decir, la causa raíz. Las debilidades de control también las tenemos, sin embargo, se acrecentan cuando el objeto contractual es ambiguo, y entonces me cuesta muchísimo interpretar, y para eso se están generando mesas de resolución de conflictos y una serie de posibilidades a nivel internacional para resolver los problemas que se van encontrando durante la ejecución del proyecto. Vamos a hacer otra pausa, don Enrique, y volvemos con el tema siguiente sobre los cambios en las ejecuciones de los proyectos. Sí, los cambios en los proyectos originan costos adicionales, plazos adicionales, ¿verdad? Las famosas órdenes de cambio. Existe una reglamentación en Costa Rica para saber cómo se ejecuta un proyecto, todas las etapas. Sabemos que existe la metodología del PMI, ¿verdad? Que es una metodología externa, pero en Costa Rica existe una reglamentación de ese tipo. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos recientemente ha introducido dentro de los servicios profesionales el servicio profesional de gerencia de proyectos, de gestión del proyecto. Y con ello ha querido acercar la normativa de buenas prácticas de gestión del proyecto. Así es que tenemos este servicio profesional que ya no solamente es de diseño y construcción, sino también de gestión. Y eso a nosotros nos ha parecido un paso en la dirección correcta, porque hay poco realmente a nivel normativo, a nivel de legislación incluso, que tenga que ver con la gestión propiamente del proyecto. Y sobre todo con la gestión de todo el ciclo de vida del proyecto, donde hay que poner un énfasis de que hay que pasar mínimo por estas 3 fases. Ya podemos descomponerlas en muchas más fases, pero hay que hacer una muy buena conceptualización, ahí es donde fallan los proyectos, pero luego hay que continuar con todas las otras fases del proyecto. Pero el Colegio Federado no puede obligar a las empresas privadas y a las empresas públicas a seguir una determinada metodología. Bueno, lo que ha estado sucediendo es que la Ley de Contratación Administrativa, en los términos de referencia, permite que la administración pueda requerir, por ejemplo, que la empresa que tenga gestión de calidad, que la empresa tenga gestión de proyectos. Entonces ya hay entidades que la ley no le inhibe de requerir mejores prácticas de gestión de proyectos. Pero eso va a encarecer las ofertas. O sea, el pedir más requisitos, el pedir más nivel, más calidad, hace que las empresas no puedan competir todas, ¿verdad? Sino que solamente las que tienen
esas características y se reduce el número de oferentes. Vamos a ver, hay una relación que en gestión de proyectos nosotros siempre hablamos, que es el famoso triángulo, ¿verdad? El famoso tridente acá, que tiene que ver con una clara definición del alcance, de la programación y de la presupuestación en términos de generar un resultado de calidad. Y la calidad tiene que ver con las especificaciones del proyecto. En realidad, el hecho de solicitar una empresa que tenga, por ejemplo, ISO 9000, 9001 en el tema de calidad, o que esté acreditada en el nivel de proyectos, o que Inteco, por ejemplo, ya tenga a nivel nacional las normas de gestión de proyectos de la ISO, que son la 21500, por ejemplo. Estas normas lo que te permiten a vos es que de alguna manera estás asegurando también los resultados del proceso. Y eso puede tener un costo adicional, posiblemente, pero también habrá la expectativa de mayores probabilidades de éxito. Fíjense que el tema de planificación, lo que nos dice todas las buenas prácticas internacionales es que ningún plan se va a cumplir al 100%. Pero no planificar es planificar el caos, planificar el error, planificar la gravedad al final de los sobrecostos y de los sobretiempos. De antemano sabemos que vamos a planificar, y por eso es que planificamos en un proceso que nos lleva a definir un proyecto a un 85, a un 90%. Y uno esperaría que los cambios sean de un 10, de un 15, un 20%. Eso, el PMI incluso, por ejemplo, dentro de las normas que dice, es que eso estaría dentro de lo razonable. El tema es cuando ya pasas. Pero en Costa Rica lo común es que haya muchas órdenes de cambio. Hayan muchas órdenes de cambio, con lo cual, que se dupliquen los costos. Claro, con lo cual ahí tendríamos dos temas. Uno es que el proyecto no se definió adecuadamente en las fases iniciales y por lo tanto lo estoy terminando de definir durante la construcción. Y eso es muy caro, eso es una mala práctica. Alguna vez en alguna discusión alguien me decía, bueno, pero es que al final siempre lo tengo que hacer. Sí, pero estás decidiendo hacerlo en el momento que te va a salir más caro, que es cuando ya está el constructor, cuando ya se ha armado y cuando tiene que hacer una extra, y esa extra va a salir más cara. ¿Existe alguna otra reglamentación? Por ejemplo, en Perú creo que es bastante adelantado, en Estados Unidos, en Europa, sobre que pudiéramos trasladar, transferir, adaptar. Hemos estado viendo con bastante interés el esfuerzo que está haciendo Perú, Colombia, a nivel de la norma pública de inversiones, de inversión pública. Donde precisamente se ocupa de definir un marco de actuación, un marco metodológico, precisamente para todas las fases del proyecto. No solamente para fases de preinversión, donde hay que demostrar la viabilidad del proyecto, sino para todas las fases. Esto quiere decir que deben haber un marco metodológico para la ejecución y un marco metodológico para el mantenimiento. Y además condicionan la ejecución y el mantenimiento a la preinversión. Es decir, no me puedo salir de lo que me dijo la preinversión. Y eso lo pone en la norma. Y eso me parece a mí interesantísimo, porque mucho de lo que hacemos nosotros es olvidarnos de los estudios de preinversión. En muchos de los casos se olvidan todos los requerimientos y requisitos y se va a otro. Claro, los proyectos energéticos son, digamos, de un periodo muy amplio de concepción y ejecución. Entonces, cuando usted hace la prefactibilidad, le dan ciertos números. Y cuando lo ejecuta, parece que la factibilidad ya no es posible, ¿verdad? Entonces, yo no veo en Costa Rica estudios de proyectos que se hagan a posteriori. O sea, ¿qué pasó para poder aprender de esas enseñanzas? Sí, tenemos una debilidad ahí. Vamos a ver, tenemos que hacer estudios ex ante, que son todos los de preinversión, y luego tenemos que hacer los estudios a posteriori. Esos estudios me van a definir si realmente logré hacer todo lo que había definido inicialmente y si logré la estrategia. El tema es que nuestras debilidades a nivel de la preinversión hace que no tengamos un esfuerzo para valorar cómo nos fue como resultado. Y eso realmente, y coincido totalmente con usted, Jorge, eso nos está causando un gran problema, porque entonces no tenemos como ese historial de lecciones aprendidas. Sí, no hay evaluación ex post, ¿verdad?, en ese tipo de proyectos. Sí, y ahí lo más importante, y las buenas prácticas lo reconocen así, hay que permanentemente estar haciendo evaluaciones. Ahora no solamente ex post, sino en cada momento, para aprender de lo que estuvimos haciendo y que proyectos similares podamos aplicar lo que aprendimos y no nos vuelva a pasar lo mismo.
Hay algunos dichos que en este tema, ¿verdad? Una cosa es tener 50 años de experiencia o 30 años de experiencia en el tema de la construcción, y otra cosa es tener un año de experiencia repetido 30 veces. Pareciera que siempre estamos comenzando de nuevo. Los mismos errores. Los mismos errores los estamos cometiendo a nivel de los proyectos y a nivel de los contratos. Ahí tenemos que fortalecer muchísimo las mejores prácticas, institucionalizarlas, traerlas y decir, bueno, estas son las nuestras, estas son las nuestras. Y otro detalle que es importante a nivel de proyectos es que muchas veces se trata a todos los proyectos por igual. No es lo mismo una hidroeléctrica, con todo el problema geotécnico, con todo el problema hidrológico que tiene, con las soluciones técnicas que son de altísimo nivel, a la realización de la recuperación de un puente, que usted dice, esta recuperación o levantar el nivel o la capacidad de una carretera debería tratarse de una manera que yo pudiera diferenciar cuáles son los proyectos que requieren un estudio formal, fuerte, complejo de viabilidades, y otro, cuáles son los que hay que hacer ya, porque es urgente, porque si no, se me cae la casa. O sea, esa reparación es inmediata, ¿verdad? Bueno, don Enrique, entonces creemos que el plan de descarbonización no va a ser más caro los proyectos, sino que es posible introducir esas medidas. Habría que agregarlo a los proyectos desde su concepción. Le agradezco mucho esta conversación, y a ustedes televidentes volvemos con un tema similar en otra ocasión. Muchas gracias.